Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer el segundo de los vídeos de cómics para regalar en estas navidades del año 2025. Como os dije en el otro vídeo, estos cómics que os voy a aconsejar no están en un ranking. No os los voy a enumerar desde el peor al mejor o desde el mejor al peor. No, os voy a decir los títulos porque considero que todos estos cómics son unos cómics maravillosos para poderlos regalar y que abarcan pues todo tipo de gustos. Empezamos ya, sin más dilación, con el primero de ellos, que es The Good Asian, de Pornsak Pishot y Aksar Temsji. Me he tenido que apuntar los nombres de estos autores porque yo no los había oído en mi vida. Pero el cómic es una auténtica barbaridad. Es un cómic noir, es un cómic de género policíaco. Aquí un detective de origen chino recibe una llamada pues para investigar la desaparición de una criada china y a partir de aquí se desatan toda serie de intrigas, toda serie de historias que le llevarán a este detective de origen chino a tenerse que enfrentar en las calles de San Francisco, en Chinatown, con su familia adoptiva, que resulta que es una familia que no os voy a hacer un spoiler, pero es que es algo impresionante. Es un cómic maravilloso para todos los amantes del género noir y del género policíaco. The Good Asian. El siguiente de los cómics, Ragnarok, el destino de los dioses, de Mariano Saura. Este cómic también lo nombré en uno de los que me compraría yo. Aquí estamos hablando de lo que sería la historia de la muerte de los dioses nórdicos. Esto es un compendio histórico de las leyendas nórdicas que es una auténtica barbaridad. Aquí el autor, Mariano Saura, hizo un estudio tan detallado de lo que sería toda esta serie de leyendas de Thor, Odín, Loki, etcétera, etcétera, que es una auténtica barbaridad para todos los amantes de lo que sería el tema nórdico, el tema de los vikingos. Este cómic es una auténtica pasada, porque además gráficamente es maravilloso. Te lo estás leyendo y estás tan metido en el cómic que es algo increíble. Además es que es épico 100% este cómic. Así que os lo aconsejo, Ragnarok, el destino de los dioses, de Mariano Saura. El siguiente cómic que os voy a nombrar, Las crónicas de Excalibur, de Jean-Louis Istin y Alain Brion. Este cómic lo reseñaremos, yo me lo he comprado, también lo puse en un que me compraría yo. Es una auténtica pasada, es maravilla pura. Se te caen los huevos al suelo cuando lo ves porque gráficamente es una pasada, es una maravilla. Además el guión es increíble. Aquí estamos hablando de una historia que tiene que ver con los mitos artúricos, pero visto desde otro punto de vista. Ya lo reseñaremos en su momento porque es increíble. El siguiente de los cómics que os voy a aconsejar, Arawn, que aquí estamos hablando de un cómic de Ronan Le Breton y Sebastián Grenier. Es un cómic que es una auténtica barbaridad. También lo reseñaremos en su momento. Aquí estamos hablando de lo que sería las aventuras biográfica, es una biografía de las aventuras de el rey de los infiernos, del demonio, de cómo 3 hermanos nacidos se convierten en unos guerreros increíbles y uno de ellos acaba siendo el rey de todo el infierno. Aquí estamos hablando de un auténtico cómic metalero. Esto es rock, esto es heavy metal. Tú te pones este cómic y lo tienes que estar escuchando con heavy metal a toda pastilla, pero heavy metal con death metal del más cañero, porque este cómic es una auténtica pasada. Es, vamos, brutal. No se puede decir otra cosa con este cómic. Brutal, metalero y a tope con este cómic. El siguiente de los cómics que os voy a nombrar, Investigadores de lo desconocido, de Jack Kirby. Aquí estamos hablando de una de las obras clásicas de Jack Kirby que hizo en DC. Kirby, cuando se fue de Marvel y vino a DC, empezó a hacer una serie de obras
Antes estos personajes los había sacado ya anteriormente en revistas en los años 40 y en los años 50, y cuando llegó a DC cogió nuevamente a estos personajes que muchos dicen que tienen que ver, o que los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby se inspiró en ellos para hacerlos, pero aquí estamos hablando de aventuras 100%, un cómic clásico de Jack Kirby, una de las idas de pinza de Kirby de la cabeza, maravilla pura, y esto es un clasicazo de DC, que además lo hizo justo antes de empezar con el Cuarto Mundo, y esto Panini lo ha sacado en un tomo y es maravilloso. Es un cómic clásico de DC que te tienes que leer porque esto es un goce continuo. El siguiente de los cómics que os voy a nombrar, Nautilus, de Matthew Mariole, yo no lo había oído nunca, Matthew Mariole y Genal Gavsky. Esto es un dibujante y este sí que lo había visto en algunas otras obras, y es una auténtica barbaridad de cómic. Esto tiene que ver con el Capitán Nemo, aquí un agente del servicio británico de Su Majestad, que es nacido en Irlanda pero criado en la India, es acusado en una investigación de hacer explotar un barco. Va detrás de un tío que tiene que coger y explota el barco en el que lo tiene que capturar, y lo acusan a él. Y entonces tiene que demostrar su inocencia y tiene que recuperar una serie de documentos que hay en ese barco hundido. Y para ello tiene que pedir ayuda a una leyenda que es el Capitán Nemo, y que su barco sumergible, el Nautilus, pueda llegar hasta el barco hundido y recuperar esos documentos. Y aquí estamos hablando del Capitán Nemo, y estamos hablando del Nautilus, y estamos hablando de Julio Verne, y estamos hablando de una maravilla y una aventura increíble, y un cómic que a mí me llevó a los años de mi infancia, y me lo pasé como un enano leyendo este cómic. Me lo pasé en grande. Es que, vamos, lo estaba gozando cuando me lo estaba leyendo, que es que yo flipaba con este cómic. Nautilus. Lo trajo Yermo y es una maravillosa aventura que os la recomiendo sí o sí, y que la podéis regalar porque esto es un 1 fijo en la quiniela. El siguiente cómic que os voy a aconsejar, y esto se lo dedico a un gran amigo mío, a Manuel. Manuel, esto va por ti. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón. Aquí estamos hablando de Ibáñez, y estamos hablando de un integral que la editorial Bruguera ha sacado de las 200 primeras historias de Mortadelo y Filemón. Para todos los amantes de la caricatura española y para todos los amantes del TVO español, esto es un imprescindible. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón. El siguiente cómic que os voy a aconsejar, los cómics de monstruos de la Universal, de la editorial Monstruos. Drácula, Frankenstein, El monstruo de la Laguna Negra y La momia, que son los 4 títulos que llevan sacados por ahora. Van a seguir sacando más títulos, van a sacar El fantasma de la ópera, van a sacar El hombre invisible, etcétera, etcétera. Pero estos 4 títulos son a cuál mejor de ellos. Podéis comprar cualquiera de ellos o los 4 porque son maravillosos. Los monstruos de la Universal de Monstruos. El siguiente de los cómics que os voy a aconsejar, y esto es una apuesta personal, Nosferatu de Diego Olmos. Este cómic es, para todos los amantes del terror, un auténtico descubrimiento que he podido hacer este año. Es increíble. Gráficamente es maravilloso. Salió a raíz de la película que han hecho este año de Nosferatu, y es una auténtica pasada. Es maravilla pura. Este cómic es increíble y el autor Diego Olmos hace un alarde tanto de guión como de dibujo que hacen que este cómic sea un imprescindible del terror del año 2025. El siguiente de los cómics, o los siguientes cómics que os voy a aconsejar, son los Daredevil de Bendis
y de Ed Brubaker, de Brian Michael Bendis y de Ed Brubaker. Aquí estamos hablando de Panini, que ha sacado 3 integrales de Daredevil de la época de Bendis y de la época de Brubaker. Esto es para todos los amantes del personaje de Daredevil, junto al Daredevil de Frank Miller, las mejores historias que se han hecho Daredevil nunca. Primero el Daredevil de Frank Miller y después estas 2 etapas, la etapa de Bendis y la etapa de Brubaker. Son maravillosos. 3 omnibuses que son una auténtica barbaridad y que os aconsejo porque es increíble. El siguiente de los cómics que os voy a aconsejar, La Ley del Desierto, de Charles Santino, Vieux L'Amour y Thomas Yates, basados en historias de Louis L'Amour. Este cómic también lo puse en unos de los yo me compraría, yo me lo he comprado, lo reseñaremos, porque para todos los amantes del western, sabéis que yo soy un gran amante del western, esto es una maravillosa, esto es una maravilla pura, es maravilloso, es un cómic increíble. Ya os lo enseñaré, un día de estos lo reseñaremos porque gráficamente es una pasada, pero es que el guión, aquí estamos hablando de una historia, de un western clásico como pueden ser los westerns de John Ford o como pueden ser, es que es increíble, que es una maravilla. La portada de este cómic es alucinante. Ya solo por la portada, por tener esta portada, te lo tienes que comprar. Pero es que además lo que viene dentro, vamos, se te caen los huevos al suelo, como digo. El siguiente de los cómics que os aconsejo para regalar en estas navidades es Camelot 3000, de Mike Barr y Brian Voland. Esto es un cómic clásico de DC, salió allá por los años 80. Yo tengo una edición de 5, de la editorial 5, de la malograda editorial 5, pero es que este cómic es maravilloso. Aquí estamos hablando de una historia de ciencia ficción y del rey Arturo que renace en el futuro y que, bueno, los mitos artúricos aquí le pegaron una vuelta en su momento, y además este cómic fue un cómic transgresor porque hablaba de muchas cosas, hablaba de política, hablaba de corrupción, hablaba de violencia, hablaba de relaciones homosexuales, de lesbianismo, hablaba también bueno, es que es alucinante, es que este cómic fue un cómic tan rompedor en los años 80 y además es un cómic de aventuras que esto es maravilloso. El siguiente de los cómics que os voy a nombrar es El espadachín enmascarado, de Pablo Gago y Pedro Quesada y Manuel Gago a los dibujos. Aquí estamos hablando de un cómic clásico de la aventura del cómic español. En el año 1900... este cómic proviene, fijaros, de los años 1900, del año 1947 en adelante. O sea, que estamos hablando de un cómic clásico, pero además maravilloso, de la época del Capitán Trueno, de la época del Jabato, y es que esto es increíble. Ambientado en lo que sería la época del Rey Sol, en la época de Versalles, hay 2 personajes, Pierre Durmont, que es el personaje, el héroe, y Paul Branot, que dijéramos que es el villano. Y aquí, pues todas las aventuras y todas las luchas que hay entre ellos. Son de los creadores del Guerrero del Antifaz, así que aquí tenemos aventuras de espada y te lo pasas en grande viendo un clásico del cómic de aventuras español. El siguiente de los cómics que os quiero recomendar es El motorista fantasma, la época del motorista fantasma, la época de Daniel Way y de Jason Aaron. 2 cómics que ha sacado también Panini, 2 tomos que ha sacado también Panini, maravillosos, los reseñaremos en su momento. Y aquí estamos hablando de un cómic de corte terrorífico, del corte Marvel de terror, y para todos los amantes de lo que es el terror de Marvel y el personaje del motorista fantasma. Para mi gusto, esta es una de las mejores etapas del personaje, así que os lo recomiendo. Para aquellas personas que sepáis que les gusta Marvel, podéis comprar estos tomos porque seguro es que les va a encantar. Y finalmente llegamos ya al último de los cómics que os voy a recomendar en los cómics para regalar en el año 2025, Batman El largo Halloween, de Jeff Loeb y Tim Sale. Este cómic es básico para todos aquellos que les guste Batman. Panini lo ha sacado en un must-have y es maravilla pura.
recibió un montón de premios Eisner, estuvo durante un montón de tiempo como el cómic más vendido de la historia. Es increíble, es un cómic maravilloso, un cómic clásico, una aventura clásica de Batman, y aquí estamos hablando de un asesino que utiliza lo que son las fiestas, pues Navidad, San Patricio, Pascua, etcétera, etcétera, para matar a la gente. Y entonces en esos días de fiesta este asesino actúa y Batman tiene que ir a por él. Aparecen todos los personajes clásicos de Batman, todos los enemigos clásicos de Batman, maravilloso para todos los amantes de este mundo. Y bueno, hemos llegado ya al final de cómics para regalar en este año 2025. Espero que os haya gustado tanto el primer vídeo como el segundo y que podáis coger alguna de las ideas para poder regalar en estos días. Y para aquellos que hayáis visto el vídeo, podéis ponerme en comentarios algún otro cómic que vosotros pensáis que se pueden regalar en estas navidades, y así entre todos vamos poniendo diferentes títulos y vamos cada vez conociendo más cómics increíbles. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.